Muchísimas gracias, buenos días a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Liz Padilla, para mí es un honor estar aquí en la Procuraduría del Estado de Hidalgo, específicamente para compartir algunas líneas de la investigación que traigo en materia de combate a la corrupción. Antes de iniciar con la ponencia que intitulamos las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos y extinción de dominio, quiero agradecer infinitamente a el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por la confianza, así como también a mi querida amiga y colega, la licenciada Mercedes. La licenciada Mercedes Mendoza, muchísimas gracias por tomarme en consideración. Y bueno, pues vamos a iniciar hablando de específicamente las responsabilidades administrativas y a efecto de ello las líneas de combate a la corrupción en México. Quiero comentarles que el combate a la corrupción, bueno, se hizo un cambio en el año 2015, específicamente el 27 de mayo de este año, en el sentido de combatir la corrupción creando un sistema nacional anticorrupción. En un principio, el sistema nacional anticorrupción estaba pensado para que a partir de la multidisciplinariedad de ramas jurídicas se pudiera combatir la corrupción. Sin embargo, en algunos delitos, por ejemplo, en algunas ramas de este combate a la corrupción, bueno, pues los delitos por mucho no alcanzan, me parece, no alcanzan específicamente a este combate, sobre todo por las penas tan bajas que tiene un delito en materia de corrupción. Les puedo hablar de el delito de peculado, de enriquecimiento ilícito, de ejercicio abusivo de funciones, cuyas penas mínimas son 2 años y bueno, cuyas penas máximas son 14 años. No específicamente porque yo quisiera decirles que si se endurece la norma jurídica, pues el combate a la corrupción sería mucho más efectivo. No, no es eso. No se trata de eso, sino se trata de la efectividad y de la operatividad de la norma jurídica para el combate a la corrupción. Sin embargo, quiero comentarles que a raíz de algunas reformas que se han realizado y de algunas actuaciones de otros entes de la Administración Pública para el combate a la corrupción, se ha radicalizado. Creo que sí se ha radicalizado. Me parece que por ahí hay algunas violaciones al ejercicio de los derechos humanos, pero de entrada el combate a la corrupción promete ser más fuerte. Entonces, bajo esa perspectiva me voy a permitir compartir con ustedes unas láminas, esta lámina que seguramente ustedes ya le están observando, en donde se encuentran las líneas más importantes del combate a la corrupción, ¿no? Y bueno, tenemos aquí, fíjense ustedes, en un inicio el combate a la corrupción estaba direccionado, hablo del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, del 2015, que se inserta en la Constitución Política el Sistema Anticorrupción, y del 2017, en donde se publican algunas normas y otras se reforman para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción. Les comento que de inicio este combate estaba direccionado con base en 7 normas jurídicas, ¿no? 7 normas jurídicas que son la ley federal, la ley orgánica para la Administración Pública Federal, en donde, bueno, se le dan facultades a la Secretaría de Hacienda y también a la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción. Después tenemos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que bueno, pues esta ley ha sido todo un boom, ¿verdad? En donde se encuentran todas las responsabilidades disciplinarias de los servidores públicos, una ley especial compuesta por normas sustantivas, procesales y de ejecución. Tenemos también la ley de rendición de cuentas de la Federación, la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, en donde se le otorgan facultades específicas con base en el artículo 79 constitucional a la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, pues la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción también está dentro de
de estas 7 leyes, en donde está toda la parte orgánica del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde encontramos específicamente también la plataforma digital, ¿no? Para efecto de poder incluso hacer pública la sanción, ya la sanción definitiva a un servidor público y también como a particulares. Y bueno, la quinta administrativa, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que bueno, pues aquí ya se crea una nueva sala en el Tribunal de Justicia Administrativa, una sala especializada en materia de combate a la corrupción, es decir, una sala especializada en responsabilidades administrativas, en la cual, bueno, pues los magistrados que la conforman serán los que resuelvan las faltas administrativas graves. Y bueno, pues aquí ya la materia administrativa cambia con este derecho administrativo disciplinario, en virtud de que pues ya no solamente se trata de determinar la legalidad o no de un acto administrativo, sino los magistrados tendrán que hacer un análisis minucioso, ¿verdad? Y muchas veces desde la perspectiva que ustedes conocen muy bien de la teoría del caso para determinar la conducta y la participación de los servidores públicos mediante los tipos cerrados de las faltas administrativas graves. Y bueno, pues dos normas penales en un principio, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en donde le otorga facultades especiales para efecto de investigar el combate a la corrupción a la Fiscalía Nacional Anticorrupción, ¿no? Y la segunda norma en materia penal, el Código Penal Federal, el cual reforma su título 10 de los delitos cometidos por hechos de corrupción. Cabe señalar que esta parte es sumamente importante en virtud de que no solamente a los servidores públicos se le puede fincar una responsabilidad en materia anticorrupción, estoy hablando responsabilidad penal, responsabilidad administrativa disciplinaria, sino que también a los particulares. Pues bueno, esto fue en un inicio. O sea, el combate a la corrupción estaba diseñado en un inicio desde esa perspectiva. Pero dentro del 113 constitucional, que también formó parte, ¿verdad?, de esas reformas en combate a la corrupción, te habla de un comité coordinador que, digo, no soy la única que piensa lo mismo, hay muchos colegas que también piensan esta parte, que está incompleto, ¿no? Un comité coordinador que está compuesto por el fiscal anticorrupción, por la Secretaría de la Función Pública, por la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, por el Instituto de Transparencia también, por el Tribunal de Justicia Administrativa y por los comités de participación ciudadana. Entonces, bajo esta perspectiva, el comité coordinador está manco, puedo decir, ¿verdad? O cojo, como ustedes quieran, en virtud de que falta un elemento sumamente importante. Un elemento importante para efecto de detectar los activos, porque combatir la corrupción no se trata nada más de sancionar al servidor público desde las ramas penal y desde la rama administrativa, sino combatir la corrupción también requiere de recuperación de activos. Y es ahí en donde inicia la segunda etapa específicamente del Sistema Nacional Anticorrupción en México y en donde se le empieza a dar, ¿verdad?, mayor enfoque o mayor participación, quiero decirlo de esta forma, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien está facultada a través de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, está facultada para la investigación por determinados delitos, ¿verdad? Determinados delitos. ¿Cuáles son estos delitos? Que la UIF puede investigar a través de las facultades especiales que le otorga el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues son específicamente operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo. Y bueno, pues aquí es donde yo me quiero detener un poquito porque el combate a la corrupción en este momento histórico se está combatiendo principalmente desde las investigaciones y el análisis financiero que está realizando la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Por supuesto, acompañado de los datos de prueba que pudiera otorgar
la autoridad investigadora en materia administrativa disciplinaria y por supuesto que el fiscal nacional anticorrupción o los fiscales estatales anticorrupción, que por cierto le mando un saludo enorme y un beso y abrazo a nuestro querido fiscal anticorrupción del estado de Hidalgo, finísima persona y además con un conocimiento enorme, de verdad que le mando un gran abrazo a mi querido fiscal. Y bueno, pues definitivamente ya cuando se le da intervención a la UIF, ¿verdad? Ustedes, el estado de Hidalgo y varios estados de la República ya han firmado convenios con el titular de la UIF efectivamente para el combate a la corrupción, que el doctor Santiago Nieto. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debería estar dentro del comité coordinador. Pero bueno, no está dentro del comité coordinador. El único problema que pudiera haber aquí en que no esté en el comité coordinador es una cuestión, pues que el Sistema Nacional Anticorrupción no funcione correctamente. Dentro de este comité coordinador, por supuesto que también tiene que estar incluido el tribunal en materia penal, ¿verdad? De los juicios orales, en materia de juicios orales, tiene que estar el Tribunal de Juicio Oral especializado en combate a la corrupción. O sea, no podemos tener tribunales en materia penal que, bueno, pues tengan que atender todos los delitos, incluyendo los delitos cometidos por hechos de corrupción, en virtud de que son delitos especializados. Ya por ahí mi fiscal estará de acuerdo conmigo en el sentido de que el dato de prueba para el combate a la corrupción es muy especializado y por supuesto que requieres dato de prueba que te otorgue las auditorías, los órganos de fiscalización de los estados, requieres investigación de la autoridad investigadora, de los órganos internos de control, etcétera. Entonces, se tendría que conformar un tribunal de enjuiciamiento, ¿verdad? O tribunales especializados en materia penal, así como se hizo en materia administrativa disciplinaria para el combate a la corrupción. Entonces, dentro de este comité coordinador, falta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también nos hace falta el tribunal, ¿verdad? Especializado en materia penal, en juicio oral, en combate a la corrupción. Entonces, bueno, ahí creo que falta cuestiones de este tipo y específicamente, insisto, en este gobierno se hacen reformas que desde mi perspectiva tienen buena intención, claro que sí, porque cuando hacemos una reforma a la ley para combatir la corrupción, las intenciones son buenas. Sin embargo, me parece que esas buenas intenciones pudieran violar derechos humanos. Y es ahí en donde entra específicamente nuestra figura estelar de esta conferencia, ¿no? La figura estelar de esta conferencia que es la que abraza a todas estas materias que ustedes están viendo en este cuadro, en esta lámina. Aquí ya ustedes observan en el globo naranja, ¿verdad? Que tenemos como una línea de combate a la corrupción, el derecho administrativo disciplinario desde el ámbito, por supuesto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tenemos también el ámbito penal aquí en este azulito, que es donde entran los delitos cometidos por hechos de corrupción. Y tenemos el color amarillo. El color amarillo, el administrativo fiscal, que aquí es donde entra, ¿verdad?, de toda la actuación específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera y también de la Procuraduría Fiscal con respecto a todos los delitos fiscales, porque bueno, pues cuando tú estás cometiendo un acto de corrupción y obtienes capitales ilícitos, bueno, pues lo podemos mandar como resultado, gracias, lo podemos mandar como resultado, ustedes saben, al 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita, todo resultado ilícito, tanto de una falta administrativa grave como de un delito cometido por hechos de corrupción, se puede investigar por operaciones con recursos de procedencia ilícita, 400 bis del Código Penal Federal, ¿verdad? Y también, por supuesto que si nosotros nos vamos al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, bueno, pues se presume que cuando se están realizando
acciones u operaciones con recursos de procedencia ilícita, bueno, pues estás defraudando al fisco. Incluso se pueden investigar ambas, ¿verdad? Entonces, es evidente que en este combate a la corrupción el círculo amarillo es básico darle intervención a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con sus dos ejes de obtención de datos de prueba. No quiero hablar de investigadores, sino más bien quiero hablar de obtención de datos de prueba, porque la investigación le corresponde, ¿verdad?, a las fiscalías generales, tanto de los estados como de la República. Pero bueno, pues una de las funciones de la UIR y de las funciones de la Procuraduría Fiscal es una investigación desde el ámbito hacendario, en la que posteriormente esos datos de prueba se los tendrán que otorgar a la Fiscalía General de la República, ¿no? Tratándose, insisto, de lavado de dinero. Pero bueno, el derecho penal de excepción es este gris que ustedes observan, importantísimo para el combate a la corrupción, que es específicamente la parte de derecho penal del enemigo, en donde la corrupción se tiene que perseguir a través de redes. Así de simple, o sea, es muy, ¿cómo comentarles? Es evidente, ¿verdad?, que la mayoría de los actos cometidos por hechos de corrupción, actos ilícitos por hechos de corrupción, se hacen a través de redes, ¿verdad? Es decir, puede estar inmiscuido el titular, pueden estar inmiscuidos los subordinados, etcétera. Entonces, un combate a la corrupción sin investigación y operatividad investigativa procesal en redes no sirve a México, no nos sirve a México. Entonces, bajo esa perspectiva, les quiero comentar que yo he hecho varias veces estas propuestas, ¿verdad? Y no solamente yo, sino que también la internacionalidad o la convencionalidad en combate a la corrupción a la cual México, ¿verdad?, adopta, incluido la parte del TECMEC, el capítulo 27 de combate a la corrupción. Bueno, pues es que los delitos cometidos por hechos de corrupción tendrían que estar en delincuencia organizada. El tratamiento procesal que se les debe dar a los delitos cometidos por hechos de corrupción son de delincuencia organizada, debe ser de delincuencia organizada. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción te está solicitando en el artículo 50 que para el combate a la corrupción se apliquen las técnicas especiales de investigación, ¿verdad? Como la intervención de comunicaciones, entrega vigilada, intervención de cuentas bancarias, financieras, eliminación del secreto bancario, infiltración de agentes, testigos protegidos, etcétera. Entonces, obviamente no todos los delitos cometidos por hechos de corrupción tienen que estar en delincuencia organizada, pero los que sí tienen que estar en delincuencia organizada, bueno, pues son aquellos que tienen resultado económico, un resultado económico. Por ejemplo, ejercicio abusivo de funciones, que en este momento histórico ya la medida cautelar es prisión preventiva oficiosa, enriquecimiento ilícito, que también ya tiene medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, también desvío de recursos, por supuesto, cohecho, peculado, tráfico de influencias, siempre y cuando se cometa con 3 o más sujetos o se organicen para cometerlo, y además pudiera existir o existe un resultado económico. Entonces, desde esa perspectiva, esos delitos deberían estar en delincuencia organizada, pero no están. O sea, la realidad es que no están en el derecho mexicano. Por lo tanto, el tratamiento procesal que se les tiene que dar es de un derecho penal garantista, ¿verdad? O de un derecho penal convencional o normal, o de un derecho penal ciudadano. Sin embargo, lo que sí tenemos en el artículo 2, fracción primera de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues es específicamente operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, si tenemos operaciones con recursos de procedencia ilícita y hacemos una investigación en materia de combate a la corrupción, bueno, pues entonces podemos empezar a jalar esas redes para darle un tratamiento especial de un derecho penal de excepción. Pero llegamos al círculo verde, miren ustedes, este círculo verde, el cual abraza todas las materias. ¿Quién iba a decir, verdad, que en combate a la corrupción el elemento más fuerte, más violento, pues es específicamente el derecho civil? Y es un derecho civil que se llama extinción de dominio, un derecho civil de excepción. Y bueno, aquí voy a irme
ya que estamos aquí en la parte de extinción de dominio, me voy a ir a la ley y por qué relacionar específicamente las responsabilidades administrativas, que no solamente son las responsabilidades administrativas en materia de extinción de dominio, sino que también tenemos, por supuesto, las responsabilidades penales, no, perdón, los delitos cometidos por hechos de corrupción. Bueno, aquí tenemos la Ley Nacional de Extinción de Dominio y miren ustedes, me voy al artículo 16 de esta ley y ustedes se van a dar cuenta de dónde puede partir la extinción de dominio, ¿verdad? En este momento histórico. Estoy aquí, fíjense ustedes, en el artículo 16, ¿no? Me está diciendo, el ejercicio de extinción de dominio se sustentará en la información, o sea, estamos hablando en las investigaciones, ¿no? En la información que recabe el Ministerio Público, ¿en dónde? Bueno, esta información, si ustedes se van a la fracción cuarta, miren ustedes, en materia de responsabilidades administrativas disciplinarias, ¿ya se dieron cuenta? Es decir, la información que genere la autoridad investigadora en una investigación por la probable comisión de una falta administrativa grave, ¿verdad? Pudiera traer como consecuencia el inicio de la extinción de dominio. Aquí en materia de extinción de dominio tenemos un grave problema procesal. Un grave problema procesal que me parece que es a todas luces inconstitucional. Y es específicamente el cambio, ¿verdad?, de hecho y de investigación por un delito a hecho ilícito. Entonces, bajo esa perspectiva, me voy a permitir mostrarles una lámina para explicarles específicamente esta parte que les estoy comentando con respecto a este grave problema que tenemos en materia de combate a la corrupción por la parte de extinción de dominio. ¿Ok? Y miren ustedes qué es específicamente esta cuestión. Si ustedes se fijan en materia penal, a grandes rasgos, el proceso penal se refiere a estas etapas procesales. Tenemos, por ejemplo, la flechita de color gris, la investigación en el ámbito penal. Después de ahí, bueno, ya si judicializa el asunto, se va a la audiencia inicial, luego a la investigación complementaria. Tenemos nuestra audiencia, ¿verdad?, de rayos X, así le llamo yo, nuestra audiencia de rayos X, donde se podrá determinar o no si el dato de prueba fue obtenido ilícito o fue obtenido lícito a través, por supuesto, de principios como el principio de contradicción, en donde la defensa va a debatir específicamente con la fiscalía. Después aquí en juicio oral, ya que hayan pasado estos medios de prueba, ¿verdad? Ya que hayan pasado en cuanto a ese elemento de licitud que prevé el 20 constitucional, apartada fracción 9, toda prueba obtenida con violación de derechos humanos será nula. Bueno, pues ya pasan aquí a juicio oral, para efecto de que en este juicio oral, si ya han sido desahogadas, igual mediante el principio de inmediación y mediante el principio de contradicción, bueno, pues aquí podrán tener valor probatorio. ¿Por qué les digo esto en materia de extinción de dominio? ¿Por qué? Porque la extinción de dominio solamente abarca o solamente puede abarcar, ¿verdad?, esta parte de la investigación. Es decir, para la acción de extinción de dominio únicamente se requiere este ámbito en la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que en la investigación penal que se hace a través de indicios o datos de prueba que no tienen valor probatorio, digo, ustedes son penalistas y lo saben, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos lo indica en los artículos 261 y 264, que un dato de prueba no puede tener valor probatorio, ¿verdad? Pero en materia de extinción de dominio, el artículo 190 de esta ley prevé un preproceso en el sentido de que a través de estos datos de prueba, ¿verdad?, al dueño del bien, que no necesariamente tiene que ser el sujeto que está siendo investigado, al dueño del bien lo mandan llamar, y lo manda llamar el fiscal, ¿verdad?, para efecto de ¿qué?
de revertirle la carga de la prueba y de solicitarle que demuestre la licitud, específicamente la licitud de los bienes. Pero cuando nosotros hablamos en materia de extinción de dominio, esta licitud de los bienes tiene dos vertientes. La primera es demostrar la obtención lícita de los bienes, ¿no? Y la segunda es demostrar que tus bienes no fueron utilizados para la comisión, fíjate, ya no la comisión de un hecho probablemente constitutivo de delito, sino que la extinción de dominio lo cambia a la constitución de un hecho ilícito. Entonces, ese elemento gris que yo les marqué en el sistema penal, ¿verdad? En el procedimiento penal, pues en materia de extinción de dominio lo convierten en una prueba preconstituida. No solamente ese dato de prueba lo convierte la Ley Nacional de Extinción de Dominio en una prueba preconstituida, sino también en una prueba con pleno valor probatorio desde este preproceso. Y además, revirtiendo la carga de la prueba. Imagínense ustedes que el artículo 175 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en su fracción segunda, dice que una medida cautelar de aseguramiento de bienes, te pueden asegurar tus bienes, se puede aplicar antes de la demanda inicial de extinción de dominio. Entonces, específicamente por eso, por esa razón, la ley prevé este preproceso en el 190 para que, así están pensando ellos, ¿no? Así pensaron los que hicieron la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para que no se le violente su garantía de audiencia y en ese sentido, a este sujeto se le puede asegurar los bienes. Pongan especial atención en esta flecha de color azulita, azul clarita. ¿Saben por qué? Porque el fiscal tiene 10 años. 10 años. En 10 años caduca su facultad de iniciar una demanda de extinción de dominio. ¿Ya te diste cuenta? Quiere decir que el bien inmueble, lo que está previendo la ley nacional, o el bien mueble, o cualquier bien que ustedes consideren, puede estar asegurado durante 10 años como una medida cautelar, sin necesidad de presentar una demanda de extinción de dominio. Bueno, ¿cuáles son las prescripciones? ¿Cuáles son las prescripciones en materia de extinción de dominio? Cuando los bienes son el resultado de la comisión, fíjense bien lo que les digo, de los delitos, que además ustedes saben que los delitos que prevé el 22, ahorita voy a poner la Constitución, los delitos que prevé el 22, todos los delitos cometidos por hechos de corrupción, sin excepción, entran en extinción de dominio. Todos los delitos cometidos por servidores públicos entran en extinción de dominio. ¿Ok? Entonces, bajo esa perspectiva, insisto, se revierte la parte de la carga de la prueba y si hay un bien que se presume, porque ni siquiera hay una sentencia penal, ni siquiera hay un medio de prueba, ¿verdad? Que ya haya pasado la parte de la audiencia intermedia. Bueno, pues con un indicio obtenido por la autoridad investigadora en materia administrativa disciplinaria, por la Guardia Nacional, por el fiscal anticorrupción. Con eso se convierte ese dato de prueba en un hecho ilícito con carácter de prueba preconstituida, ¿verdad? Y prueba plena y que revierte la carga de la prueba. Imagínense ustedes. Es imprescriptible en materia de prescripción. Cuando el resultado de los bienes es un dato de prueba en este sentido, la acción de extinción de dominio es imprescriptible. Cuando tu inmueble o cuando tu bien fue utilizado para o pretendió ser utilizado para específicamente la comisión de alguno de estos delitos cometidos por hechos de corrupción, bueno, pues entonces prescribirá en 20 años. ¿Por qué responsabilidades administrativas? No, si doctora Padilla, pues usted nos está hablando de la materia penal. Bueno, recordemos que en materia administrativa disciplinaria y en materia penal existen homólogos, es decir, como tengo una falta administrativa grave de cohecho, tengo un delito de cohecho en materia penal.
de tal suerte que el dato de prueba de la autoridad investigadora lo puede mandar a la fiscalía, ¿verdad? Para efecto de que sirva para la investigación del cohecho en la fiscalía. ¿Violenta el principio non bis in idem? No violenta el principio non bis in idem. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en ese sentido, en virtud de que sí son las mismas personas, son los mismos hechos, pero el derecho es diferente. Y a nivel constitucional, en el 109, recordemos que la Constitución prohíbe imponer sanciones de la misma naturaleza. Es decir, sí hay una sanción en materia penal de inhabilitación y también hay una sanción en materia penal en el derecho administrativo disciplinario por el Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, pues se tendrá que determinar la que fue impuesta primero y el segundo ya no lo podrá hacer, porque son de la misma naturaleza. Pero, por ejemplo, una pena privativa de libertad, pues entonces no tiene una misma naturaleza que una indemnización en materia administrativa disciplinaria. Entonces, esas se pueden poner. Entonces, punto número 1, no se violenta el principio non bis in idem. Punto número 2, seguramente ustedes estarán preguntando, aquí los tengo en vivo en Facebook, si tienen ustedes preguntas, por favor, aquí me pueden decir. Punto número 2, seguramente ustedes me están preguntando, doctora Padilla, y si en el proceso penal se absuelve al sujeto, ¿verdad?, por el delito cometido por hechos de corrupción, ¿qué pasa con la extinción de dominio? Miren ustedes, lo que pasa con la extinción de dominio es que crees, no importa que te absuelvan en materia penal, la extinción de dominio continúa, quiero mostrárselos en el artículo 14, miren ustedes aquí en el artículo 14 lo que dice, esta es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal, ¿ya viste?, en los delitos previstos en el párrafo 4 del artículo 20.